Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablarles de algo que probablemente no aparece en sus conversaciones cotidianas, pero que afecta su vida diaria más de lo que imaginan. Les hago una pregunta sencilla. ¿Cuántas veces usaron hoy el teléfono para ubicarse, para buscar una dirección, para usar la geolocalización, para consultar las noticias o simplemente para enviar un mensaje? Probablemente varias o muchas o durante todo el día. Cada una de estas acciones dependió de al menos un satélite que orbita sobre nuestras cabezas a cientos o miles de kilómetros de altura. Eso ya lo sabemos, o al menos lo intuimos. Lo que quizás no sabemos es esto. Esa infraestructura de la que dependemos todos los días no tiene ninguna garantía de protección en caso de un conflicto entre potencias. Ninguna. Si mañana una confrontación militar destruyera media docena de satélites de comunicaciones y de navegación, las consecuencias no serían abstractas. Dejarían de funcionar los puntos de pago, que dependen de señales de tiempo satelital. Se interrumpirían los sistemas de pronóstico meteorológico que nos alertan sobre inundaciones y huracanes. Quedarían aisladas comunidades rurales enteras que solo tienen conectividad por enlace satelital. Las operaciones de búsqueda y rescate ante desastres naturales perderían su principal herramienta de coordinación mediante sistemas de posicionamiento global. Nada de eso es ciencia ficción. Son servicios que operan hoy, aquí y ahora. El debate sobre la militarización del espacio suele presentarse como un asunto entre grandes potencias, como una conversación que ocurre en idiomas que el resto del mundo no habla, sobre recursos que el resto del mundo no controla, bajo reglas que el resto del mundo no escribió. Hoy propongo que lo leamos juntos desde otra perspectiva, la de los países que dependen de esa infraestructura sin haber decidido cómo se construye, quién la controla ni bajo qué condiciones opera. Porque el espacio no es un escenario lejano, es la columna vertebral invisible de nuestras economías, nuestras comunicaciones y nuestra seguridad. Y lo que ocurre en órbita en los próximos años nos afectará a todos, pero no todos por igual. De eso se trata esta conversación. Acompáñenme. Antes de avanzar, necesito establecer una distinción que el discurso público confunde con frecuencia y que, sin embargo, determina todo lo que sigue. No es lo mismo el uso militar del espacio que la militarización del espacio que la armamentización del espacio. Son tres niveles distintos con implicaciones políticas y jurídicas diferentes. En el primer nivel, el uso militar del espacio existe desde los años 50 y está reconocido como legítimo por el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967. Incluye satélites de reconocimiento, comunicaciones militares y sistemas de navegación como el GPS estadounidense, el GLONASS ruso o el Beidou chino. Ninguna potencia lo cuestiona porque todas lo utilizan. En el segundo nivel, la militarización como proceso es algo diferente. Es la integración progresiva del espacio en las doctrinas operativas de defensa, hasta convertir los activos orbitales en componentes críticos e insustituibles del poder estatal. Cuando Estados Unidos creó la Fuerza Espacial en 2019 como una rama independiente de sus Fuerzas Armadas, formalizó algo que ya era una realidad operativa. Ningún conflicto armado convencional de cierta escala sería posible sin infraestructura espacial. El espacio ya está en la guerra, aunque no lo llamemos de esa manera. En el tercer nivel, la armamentización es algo cualitativamente mucho más grave. Es el despliegue efectivo de sistemas con capacidad ofensiva directa en el entorno orbital. Aquí es donde los ejemplos son más inquietantes. En 2017, China destruyó a uno de sus propios satélites meteorológicos con un misil antisatélite de impacto cinético, generando más de 3.000 fragmentos de basura espacial rastreable que aún orbitan la Tierra. En 2021, Rusia realizó una prueba similar contra su propio satélite Cosmos 1408, generando una nube de escombros que obligó a la tripulación de la Estación Espacial Internacional a refugiarse en las cápsulas de evacuación. El Tratado de 1967 establece límites parciales frente a esto, pero llenos de ambigüedades que las potencias han explotado con precisión. Prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita, pero no dice nada sobre las armas convencionales, los sistemas antisatélites lanzados desde tierra, ni los activos de doble uso. Esta distinción no es un ejercicio académico, es política. Determina qué está permitido, qué es técnicamente ambiguo y qué constituye una amenaza real. Y entender estos tres niveles es lo que nos permite ver que el problema central no está en el uso militar, que es una realidad aceptada, sino en la zona gris entre la militarización y la armamentización, donde las reglas son insuficientes y las consecuencias son asimétricas. Para los países del sur global, esa ambigüedad no es neutral.
porque recae sobre quienes tienen menos capacidades de respuesta. Con ese mapa conceptual establecido, quiero desarrollar 3 argumentos centrales. Comienzo por la disuasión. Las potencias espaciales justifican sus capacidades militares orbitales como instrumentos de disuasión. La lógica es conocida. Si mi adversario sabe que puedo destruir sus satélites, no atacará a los míos. Estabilidad por amenaza mutua. El problema es que esa lógica funciona sobre la percepción de capacidades del adversario, y en el espacio, esa percepción es estructuralmente opaca. La diferencia entre un satélite de observación y uno de interferencia no siempre es visible desde Tierra. Un satélite que se aproxima a otro podría estar realizando una inspección de rutina o ensayando una maniobra de neutralización. La atribución de un ataque cibernético a un activo orbital es técnicamente compleja y políticamente disputable. Tenemos ejemplos concretos. Estados Unidos ha desarrollado bajo sus programas de Space Domain Awareness una red de sensores y satélites dedicados a monitorear lo que hacen los objetos de otras potencias en órbita. ¿Es eso vigilancia defensiva o preparación ofensiva? La respuesta depende de quién la formule, y la escalada puede ser involuntaria. Una maniobra orbital interpretada como agresiva puede desencadenar una respuesta que nadie había planificado. Sin mecanismos de comunicación directa entre operadores militares espaciales, un error de percepción puede convertirse en un incidente con consecuencias irreversibles. Eso no es estabilidad, es estabilidad frágil, construida sobre supuestos que el entorno tecnológico actual erosiona permanentemente. El vacío normativo que hace posible este escenario no es un accidente histórico, es una consecuencia deliberada de intereses. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe el despliegue de armas de destrucción masiva en órbita, pero no regula las armas convencionales, los sistemas antisatélites de impacto cinético, la interferencia electromagnética ni los activos de doble uso civil y militar. En casi 6 décadas, ese marco normativo no ha sido actualizado de manera vinculante. No porque la comunidad internacional no haya intentado hacerlo. Rusia y China presentaron en 2008, ante la Conferencia de Desarme, el proyecto de tratado sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre, que buscaba prohibir el despliegue de armas en el espacio ultraterrestre. Estados Unidos lo rechazó argumentando, entre otras cosas, que el tratado no cubría las armas antisatélites lanzadas desde tierra, que es precisamente la capacidad que China había demostrado un año antes. La propuesta fue actualizada en 2014 y nuevamente bloqueada. La Unión Europea impulsó un código de conducta internacional para actividades espaciales, basado en medidas de transparencia y confianza. Tampoco prosperó, porque las potencias con mayor capacidad espacial lo vieron como un instrumento que podía limitar su libertad operativa sin ofrecer verificación real. La razón de fondo es simple: cualquier regulación vinculante limitaría las ventajas que las potencias espaciales dominantes han construido durante décadas. Para ellas, el vacío normativo no es un problema, es una ventaja competitiva. Para el sur global, ese mismo vacío es una vulnerabilidad estructural sin compensación. La infraestructura espacial del sur global es el eslabón más débil de la cadena y el menos protegido. Los países en desarrollo dependen de satélites para servicios que no son prescindibles: pronósticos meteorológicos que orientan ciclos agrícolas enteros, monitoreo de cuencas hidrográficas para prevención de inundaciones, telecomunicaciones en zonas donde no llega la fibra óptica, coordinación de respuesta ante desastres naturales. Esa dependencia es real, creciente y en muchos casos irreemplazable por medios terrestres. Pero esa dependencia no viene acompañada de capacidades de defensa orbital, ni de influencia real en los organismos donde se decide la gobernanza del espacio, ni de mecanismos de protección diplomática efectiva en casos de conflicto. Piensen en un escenario concreto. Un país del sur global opera un satélite de observación terrestre que utiliza para monitorear sus cultivos, gestionar recursos hídricos y coordinar la respuesta ante emergencias. Ese satélite orbita en una banda donde también operan activos de potencias en conflicto. Una prueba antisatélite genera una nube de escombros que daña o destruye ese satélite. El país afectado no participó en el conflicto, no provocó la prueba y no tiene capacidad de reemplazar el activo perdido en el corto plazo. ¿Ante quién reclama? ¿Bajo qué mecanismo jurídico? ¿Con qué capacidad de presión? La respuesta hoy es: ante nadie con capacidad vinculante, bajo ningún mecanismo efectivo y con muy poca capacidad de presión.
Esto no es un escenario hipotético alejado de nuestra realidad. Venezuela opera el satélite BRSS-2, un activo de observación terrestre que provee datos para planificación agrícola, gestión ambiental y respuesta ante emergencias. La región latinoamericana en su conjunto depende crecientemente de infraestructura orbital para servicios básicos. Y ninguno de nuestros países tiene capacidad de defensa orbital ni redundancia significativa en caso de pérdida de activos. La asimetría no es solo tecnológica, es política y ningún tratado vigente la corrige. Vuelvo entonces a la pregunta del título. ¿La militarización del espacio produce disuasión o escalada? La respuesta honesta es que produce las dos cosas, pero no para todos por igual. Para las potencias espaciales produce disuasión relativa entre ellas y dominancia sobre el resto. Para el sur global, produce dependencia sin representación y vulnerabilidad sin protección. La disyuntiva entre disuasión y escalada no se resolverá desde las potencias espaciales, porque para ellas la ambigüedad actual es funcional. Se resolverá, si se resuelve, desde la presión colectiva de los países que tienen más que perder en un conflicto orbital y menos que ganar en una carrera armamentista que no pueden costear ni controlar. Eso significa que la agenda de paz espacial no es una agenda de desarme entre iguales. Es una agenda de gobernanza justa y exige acciones concretas. En el marco del Comité de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, conocido como COPUOS, ya existen discusiones sobre sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales, pero esas discusiones necesitan que los países del sur global participen con posiciones coordinadas, con propuestas técnicamente fundamentadas y con la voluntad de convertir las directrices voluntarias en compromisos verificables. Necesitamos mecanismos de transparencia que obliguen a notificar maniobras orbitales con potencial ofensivo. Necesitamos protocolos de protección para la infraestructura espacial de países no beligerantes. Y necesitamos que la representación del sur global en los foros de gobernanza espacial deje de ser testimonial y se convierta en decisoria. La geopolítica espacial y la paz no son temas separados, son el mismo tema visto desde lugares distintos del planeta. Y desde el sur la vista es diferente.